Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a mi primer tutorial. El tema de mi tesis es el óxido molibdeno como contacto posterior para celdas solares de tipo CDT. Esta presentación cuenta con una breve introducción, el, el objetivo general, objetivos particulares, una propuesta de trabajo y una metodología experimental. Las celdas solares se pueden clasificar por generaciones. En esta clasificación, la primera entran la tecnología de silicio monocristalino, las celdas solares de silicio policristalino. En la segunda generación están las celdas solares de película delgada, silicio amorfo, las de teluro de cadmio y las SICS, que son las siglas de cobre, indio, galio y azufre. La tercera generación son celdas solares orgánicas sensibilizadas, celdas solares híbridas, puntos cuánticos, nanotubos de carbono, entre otras. Los contactos posteriores para cualquier celda son de gran importancia, ya que por aquí es donde circulará la corriente. Los contactos posteriores comúnmente utilizan oro y cobre para ello, pero sabemos que el oro eleva el costo de las celdas, en específico de los contactos, además de que el cobre puede causar inestabilidad en la celda debido a un fenómeno de difusión entre el teluro de cadmio y el metal. Esto puede generar un cortocircuito en la interfase semiconductor-metal. Entonces, lo que buscamos en un contacto posterior es que la unión entre el semiconductor y el metal se comporte, sea lo más ómica posible, es decir, que que el comportamiento de la corriente, que el comportamiento del voltaje respecto a la corriente sea de manera lineal, como apreciamos aquí en esta gráfica. Un parámetro que nos ayudará a saber si esta unión será ómica o lo más ómica posible es la función de trabajo, que es la energía necesaria para arrancar un electrón de la superficie del metal. El teluro de cadmio tiene una función de trabajo alrededor de 5.7 electronvolts y la mayoría de los metales tienen una función de trabajo por debajo de la del teluro de cadmio. Esto complica la búsqueda de un contacto óhmico adecuado, ya que se puede formar una barrera de Schottky en la unión del contacto y el semiconductor. A la derecha tenemos una tabla con diferentes elementos y su respectiva función de trabajo. Como podemos apreciar, el oro tiene una función de trabajo de 5.1 electronvolts, cercana a la del teluro de cadmio. Es por eso que muchas veces se utiliza el oro. El cobre es más baja, pero se usa ya que se usa junto al oro porque así pues se utiliza menos oro y puede bajar un poco el costo. Y también vemos aquí que el molibdeno tiene una fuente de trabajo de 4.95 electronvolts, que incluso es mejor que la del cobre, y el níquel tiene una función de trabajo de 5.35 electronvolts. Esto nos puede dar una idea de qué materiales pueden ser aprovechados para los contactos posteriores, además del cobre y el oro. Para, para plantear el escenario en el que se encuentran las celdas solares de tipo CDT, hemos consultado esta gráfica del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos. Apreciamos que las solares de GDT han alcanzado una eficiencia de 22.1% a nivel laboratorio. Como parte de la investigación, he reunido algunos datos de investigaciones de diferentes instituciones y las he reunido en esta tabla. Podemos apreciar aquí que la estructura es muy similar entre ellas, es decir, se utiliza un sulfuro de cadmio como material tipo N, el CDT, otro de cadmio como material tipo P. Para el contacto superior, se utiliza, en algunas se utiliza un óxido de estaño dopado con flúor, algunos utilizan un óxido conductor transparente,
Y el contacto posterior, y vemos que en los contactos posteriores utilizan el óxido molibdeno como una capa intermedia entre el contacto entre el semiconductor, el telluro de cadmio, y el contacto metálico. Hay diferentes configuraciones de estos contactos posteriores. Algunos utilizan tratamientos antes de la capa intermedia, y algunos simplemente es la capa intermedia y el contacto metálico. Podemos también apreciar que las eficiencias son superiores al 10% en cada una de estas celdas. Y como base de este trabajo, he tomado la investigación del doctor César Hernández, que colabora con la doctora Albor, con el grupo de la doctora Albor, y me he permitido tomar esta tabla que presenta datos interesantes, como por ejemplo en esta celda esta celda es la celda base, digamos, con la siguiente estructura, como vimos en las anteriores, de sulfuro de cadmio para material tipo N, el telluro de cadmio con material tipo P, utiliza un óxido de estaño dopado con flúor para el contacto superior y contactos de cobre-oro para el contacto posterior. Vamos a apreciar que tiene una eficiencia de 10.7%. La resistencia en serie, si bien no es cero, que sería lo ideal, pero es un ideal, está es muy baja, lo cual esto beneficia al factor de llenado de un 51.2%. Después tenemos la siguiente celda, que además de la celda base de esta estructura que vemos aquí, agrega una región P de teluro de zinc. Podemos apreciar que esta región P aumenta la eficiencia, sube un poco aumenta la resistencia en serie, lo cual provoca que el factor de llenado disminuya, pero mejora la densidad de corriente respecto a la celda base de 28 microamperes por centímetro cuadrado a 41 miliamperes por centímetro cuadrado. Y también en la parte de abajo observamos que también trabajó con óxido de molibdeno, dióxido y trióxido. En el dióxido vemos que se dispara la resistencia en serie. Esto arruina totalmente el factor de llenado. E igual disminuye un poco la densidad de corriente y el voltaje de cortocircuito. En el trióxido de molibdeno vemos una mejora respecto al dióxido de molibdeno. De igual manera, vemos que incrementa la resistencia en serie y esto afecta al factor de llenado. Mantiene una, una densidad de corriente muy similar a la de la celda base, al igual que el voltaje de corta corriente. Cuando la resistencia en serie sube, normalmente es indicativo de que hay algunos problemas entre entre las uniones de cada capa, lo cual nos ayuda que hay algunos problemas entre la unión de cada capa. Esto nos puede ayudar a identificar que hay que trabajar para mejorar. Eh, una vez visto esto, podemos identificar algunas variables importantes para la fabricación de celda. Una de ellas que he encontrado en el trabajo de doctor César Hernández, al igual que en las demás referencias, es que un tratamiento de la superficie del teluro de cadmio al depositar el óxido molibdeno puede mejorar sustancialmente los parámetros de la celda y con ello la eficiencia. El intervalo estequiométrico del óxido de molibdeno también es muy importante, ya que al parecer
Este no es regular, es decir, es difícil saber bien qué compuesto estás obteniendo, y este más bien sigue un intervalo de 2.5 a 2.70 y tantos. La función de trabajo del óxido de molibdeno, que va muy de la mano con el valor estequiométrico de X, y la unión entre el cloruro de cadmio, el óxido de molibdeno y el metil. Una vez planteado esto, podemos fijarnos objetivos. El objetivo general es la fabricación y caracterización de contactos posteriores de óxido de molibdeno para un dispositivo de tipo CDT. Como objetivos particulares es el depósito de películas de óxido de molibdeno sobre películas de cloruro de cadmio. Una vez hecho esto, sería realizar caracterizaciones estructurales, morfológicas y ópticas, así como eléctricas de las películas obtenidas. Posteriormente, el depósito y caracterización del contacto metálico sobre la capa intermedia del óxido de molibdeno. Y todo esto para tener el desarrollo y caracterización del dispositivo con la siguiente estructura: un óxido de estaño dopado con flúor como contacto superior, un sulfuro de cadmio como material tipo N, un teluro de cadmio como material tipo P, una capa intermedia o capa buffer de óxido de molibdeno, y al final el contacto metálico. Una vez teniendo esto, aquí está la propuesta de la celda, del contacto posterior para este tipo de celda, que consta de una capa intermedia de óxido de molibdeno y un contacto metálico. Hemos estado pensando en níquel en primera instancia. Hemos visto las propiedades de cada material afecta a los parámetros de las celdas, por eso también muchas de estas propiedades son indicativos de qué material podrá funcionar como contacto, y esta unión será óhmica. Tenemos el cloruro de cadmio, que es directamente el material con el que va, va a tener contacto el contacto posterior. El cloruro de cadmio es un semiconductor tipo P, tiene una banda de energía prohibida de 1.5 electronvolts, una afinidad electrónica de 1.4 electronvolts y presenta una función de trabajo alrededor de 5.100 electronvolts. Su estructura cristalina es cúbica centrada de las caras. Ahora bien, ¿por qué el óxido de molibdeno puede funcionar como un buen contacto y la unión posiblemente sea una unión óhmica? Para esto tengo las propiedades del compuesto del elemento base, que es el molibdeno. Es un metal de transición, tiene una función de trabajo de 4.95 electronvolts con una estructura cristalina cúbica centrada del cuerpo. El dióxido de molibdeno es un semiconductor, tiene una energía de banda prohibida de 3.85 electronvolts, una afinidad electrónica de 6 electronvolts y una función de trabajo de 5.4 electronvolts con estructura cristalina monoclínica. Y el trióxido de molibdeno es un semiconductor, tiene una banda prohibida de 3 a 3.5 electronvolts, una afinidad electrónica de 6.100 electronvolts y una función de trabajo de 6.6 electronvolts. Hay una estructura cristalina ortorrómbica. Aquí podemos apreciar que la función de trabajo, la que cuenta con una función de trabajo superior, es el trióxido de molibdeno, lo cual nos puede indicar que tal vez sea la mejor opción para trabajar como capa intermedia. Una vez viendo todo esto, la síntesis del dispositivo queda de la siguiente manera: un sustrato que es un videoconductor, ahí se le deposita el óxido de estaño dopado con flúor, posteriormente el material tipo N, un sulfuro de cadmio, se deposita por baño químico, posteriormente el depósito del teluro de cadmio por CSBT, después sigue el depósito del óxido molibdeno y al final el contacto metálico. El depósito del teluro de cadmio se hace por la técnica CSBT, que es Closed Space Vapor Transport. Este sistema consta de una cámara de evaporación, un sistema de control y un sistema de vacío.
En la cámara de evaporación encontramos dos bloques de grafito, uno denominado fuente en la parte posterior y uno sustrato en la parte superior. Estos bloques de grafito tienen una diferencia de temperatura. Para el teluro de cadmio, estas especificaciones son las siguientes. La temperatura para la fuente es de 630 grados, la temperatura para el sustrato es de 530 grados. Los gases están en una proporción 50% y 50% de oxígeno, 50% de argón, y se obtiene una presión de 10 militor. El vacío de la bomba primaria de la bomba termomolecular es de 5 por 10 a la menos 5 torr. Y el tiempo de depósito es de 3 minutos una vez alcanzado las temperaturas de los bloques de grafito. El depósito del óxido molibdeno se hace a través de una metalizadora. Esta consta de un sistema de evaporación de metales y una cámara de evaporación en funcionamiento. Los metales a evaporar se depositan por evaporación al vacío. Este vacío tiene una presión de 10 a la menos 5 torr y con temperaturas altas, mientras el sustrato se mantiene en temperatura ambiente. Para determinar los valores de evaporación de cada material, utilizamos tablas de sublimación. Y se requiere hacer mínimo 2 depósitos para determinar el espesor de la capa a depositar. Una vez teniendo todos estos antecedentes y datos, podemos hacer una propuesta general de trabajo, el cual plantea el estudio del óxido molibdeno como contacto posterior para una celda solar de tipo CDT, y cómo este contacto o esta capa intermedia tiene efectos en los parámetros de funcionamiento de la celda y de su eficiencia. Para ello, necesitamos caracterizar la unión entre el CDT, el óxido molibdeno y el metal. Una parte muy importante es el grosor de la capa intermedia, y tendremos que optimizar este mismo para obtener los mejores resultados en cuanto a la eficiencia y en los parámetros. También considero importante un análisis, o interesante, un análisis del costo a nivel laboratorio entre contacto posterior, sobre un contacto posterior típico de cobre-oro y el óxido molibdeno como capa intermedia. Siendo así, he elaborado un cronograma que identifica las actividades importantes que se realizan a lo largo de la estancia en la maestría. El primero sería la revisión bibliográfica. Este es muy importante y se realiza a través de toda la investigación y todo lo que dura la maestría. El depósito de las películas de óxido molibdeno se realizan a partir de ese semestre que se ha recorrido en sus fechas hasta el final. La caracterización morfológica, óptica y eléctrica de estas películas también se realiza a partir de que se depositan y hasta el final. Los depósitos de contactos metálicos pues se realizan en este semestre, ya que en el anterior no se pudo. En este semestre y en el que sigue. Y el estudio de la unión del teluro de cadmio, el óxido de molibdeno y el metal se realiza también a partir de este semestre. El desarrollo y evaluación de estos prototipos se realiza a partir de este semestre, que se espera trabajar mejor. Y la escritura de la tesis se realizó desde el inicio de la maestría, ya que es un trabajo constante y se realizará también a partir de ahora. Finalmente, el examen de grado se realiza al final de la maestría, es decir, aproximadamente en el semestre de agosto-diciembre del 2021. Esta ha sido mi presentación y muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, estoy a su disposición.